¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al módulo de Hablando se entiende la gente. Vamos a empezar con la lección número 3. Al final de esta transmisión, si por alguna razón tú no sabes dónde está la lección uno, la lección 2, al final te voy a decir la manera de que puedes acceder a esta información. Por lo pronto nos quedamos en la página 32 en la parte final. Y bueno, les recuerdo que todas las personas que tienen este módulo, aquí vamos a explicar todo el módulo completo de Hablando se entiende la gente. Recomiendo compartir esta información para que muchos educandos, estudiantes puedan, si por alguna razón no pueden ir a la comunidad, no pueden ir al salón de clases, de alguna manera les pueda servir estas clases donde se explica a detalle cada sección del libro o dependiendo del libro que estamos viendo, ¿no? Así es que pues lo recomiendo para leer. En esta sección vamos a leer. Dice, durante el proceso de comunicación se puede observar la manera en que se expresan los emisores, tanto en forma oral como escrita. Sin embargo, esto no sucede con los receptores, es decir, no se ve lo que interpretan o piensan, o la forma como elaboran su respuesta. Esta parte del proceso, la de comprensión, solo podemos verificarla cuando el receptor se expresa. Es importante que durante la comunicación los interlocutores ofrezcan recursos para asegurar la comprensión e interpretación del mensaje. Posteriormente seguimos en la siguiente página y dice actividad 2, para aprovechar al máximo. Reflexiona. En lo particular les recomiendo que en un cuaderno aparte respondan las siguientes preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuándo, cómo y con quién te comunicas de forma oral? Aquí ustedes van a responder cuándo lo hacen, cómo, o sea, de qué manera lo estás haciendo y con quién. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo mío. ¿Cuándo, cómo y con quién te comunicas de forma oral? Yo pudiera poner cuándo, pues todos los días, cómo en el transporte público y con quién, con el chofer. Y poner la respuesta. Cada uno de ustedes pues va a tener una respuesta diferente. Pueden poner parte o una sección de lo que hagan al día. Siguiente pregunta. ¿Cuándo, cómo y con quién te comunicas de forma escrita? Ahora es escrito. Yo pudiera poner ¿cuándo? Cuando realizo las transmisiones en este canal. ¿Cómo? Utilizando una computadora, utilizando el libro. ¿Y con quién te comunicas? Con todos los estudiantes de manera escrita. Y esto es cuando yo me pongo a escribir algo. ¿De qué forma oral o escrita te comunicas más fácilmente y por qué? Aquí ustedes van a poner que es más fácil comunicarse de manera hablada o de manera escrita. ¿Y por qué? Habrá personas que escogieron oral, habrán personas que escogieron escrita. Ambas respuestas son correctas. Siguiente sección dice a conversar. Haz estas mismas preguntas al menos a 3 personas y comenta con ellas tus respuestas. Yo sugiero que obviamente después de responder estas preguntas ustedes vayan con 3 personas más en su familia. A lo mejor si tú ya eres papá, le puedes preguntar a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, o a lo mejor si eres un joven que tiene diferentes hermanos, le puedes preguntar estas preguntas a tus hermanos, a tus tíos o amistades. Es hora de escribir. Escribe las diferencias y semejanzas entre tus respuestas y las de las personas que consultaste. Aquí lo que tienen que hacer es ver sus preguntas con sus respuestas. Después a las 3 personas que les preguntaron, leen su pregunta, leen su respuesta y pongan qué diferencia hubo más. A lo mejor la mayoría escogió oral, a lo mejor la mayoría escogió escrito, o alguien te dijo una cosa diferente. Tú pones las diferencias. Puedes poner 3 diferencias, una por renglón. Siguiente sección. Dice, ¿es cierto que? Las dos formas de comunicarse con la lengua oral o escrita tienen la misma importancia. Ninguna depende de la otra, solo tienen funciones distintas. Por eso es necesario aprender a usarlas para que nuestra comunicación con otras personas sea cada vez mejor. Sin embargo, hay diferencias entre ellas.
que afectan el comportamiento de la persona que habla o escucha y de la que escribe o lee. Aquí en el cuadro, pues, hay varias personas leyendo y también algunas no tienen como un libro, como la niña no tiene libro, pero al parecer están conversando también. Entonces, algunos de manera escrita o de manera hablada o oral. Es hora de escribir. Dice lo siguiente: escribe en la tabla las diferencias que existen entre la comunicación oral y la escrita. Entonces, este cuadro ustedes lo tienen que llenar. ¿De qué manera? Está la primera sección que se llama situación a observar, después comunicación oral y comunicación escrita. Recuerden que la comunicación oral es la que hablamos. La comunicación escrita es letras, escribir prácticamente. Entonces dice lo siguiente: ¿cómo aprende el receptor? Recuerden que el receptor es la persona que escucha. Cuando tú estás comunicando de manera oral, ¿cómo es que aprende el receptor? Ustedes ponen ahí la respuesta que es. Ahora dice, ¿cómo aprende el receptor? Pero ahora en comunicación escrita. Ustedes ponen aquí las respuestas posibles. Obviamente hay varias. Siguiente, ¿qué pasa cuando el receptor interpreta incorrectamente el mensaje? Es decir, cuando tú estás comunicando algo de manera hablada y esta persona que es el receptor, es decir, quien recibe el mensaje, si lo hace de manera incorrecta, ¿qué pasaría? Y ustedes van a poner aquí qué es lo que pasa. Igual en la comunicación escrita, ¿qué pasa si no lo está recibiendo bien? Después, ¿en qué se apoya el receptor además de la lengua? Es decir, la persona que recibe la información es el receptor. Entonces, ¿de qué manera también se puede ayudar a entender el mensaje? Igual, en escrito, ¿cómo le haría? Después, ¿cómo es la realimentación entre el emisor y el receptor? Recuerden que el receptor es quien recibe la información o el que escucha. El emisor es quien habla o da a conocer la información. Recuerden que la manera oral es la conversación o el hablar con personas. Comunicación escrita es ya sea leer un libro, leer una revista, o folletos o leer información. Y pues lo llenan dependiendo cada información o observación, lo van poniendo en los cuadros. Para leer, una diferencia más en la forma como percibimos el mensaje. Por ejemplo, en la oral escuchamos y decimos el mensaje de manera secuencial, ya que los sonidos se emiten uno tras otro. Quien escucha solo puede comprender los sonidos emitidos secuencialmente, mientras que en un texto escrito podemos observar todos los signos en forma global y simultánea. En pocas palabras, aquí nomás nos pone una información adicional. Todas las personas cuando platicamos estamos conversando, eso es comunicación hablada o de manera oral. Y por ejemplo, en este caso, nosotros estamos leyendo este cuadro. Realmente la persona que escribió este cuadro es el emisor y nosotros somos el receptor, pero estamos leyendo, aunque no vemos a la persona. Reflexiona. De acuerdo con lo que escribiste en la tabla anterior y lo que acabas de leer, bueno, vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo, ahí está. Vamos a la información. Ok, se nos cerró un poquito aquí el libro, pero ya lo tenemos otra vez de nuevo. Muy bien. Reflexiona, dice lo siguiente: de acuerdo con lo que escribiste en la tabla anterior y lo que acabas de leer, entonces sí es importante hacer la tablita que hicimos y lo que leyeron ahorita, que es esta parte. La pregunta es, esto lo pueden responder en su cuaderno. ¿Qué no puede hacer el emisor mientras habla? Entonces aquí van a poner, el emisor es quien da el mensaje, pero si una persona está hablando, ¿qué no puede hacer? Entonces, ustedes traten de ver cuando alguien conversa con una persona, qué es lo que el emisor no hace o no puede hacer cuando está hablando. En la siguiente pregunta dice, ¿qué no puede hacer el emisor mientras escribe? Entonces, una persona que ahorita estuviera escribiendo y quiere dar a conocer algo, ¿qué no puede hacer?
Entonces aquí ustedes ponen qué no puede hacer, en su cuaderno lo pueden contestar. Es hora de escribir. En el siguiente cuadro relaciona el receptor, oral o escrito, según corresponda con las estrategias que utiliza para comprender el mensaje. Entonces en la parte izquierda tenemos una tabla que se llama emisor. En la parte derecha, estrategia para comprender el mensaje. Y por ejemplo, lector. Te dan dos opciones, lector, oyente. Y por ejemplo, tú vas a estar leyendo lo siguiente, dar un vistazo a todo el texto. Esta parte de dar un vistazo a todo el texto, ¿quién lo hace? ¿El lector o el oyente? Dar un vistazo a todo el texto. La respuesta correcta la vas a unir. Por ejemplo, yo voy a darles en este caso la primera respuesta. Dar un vistazo a todo el texto, pues el lector lo puede hacer. Entonces puedes unir con una marca aquí. El lector. Siguiente, improvisar retroalimentación. ¿Quién podría hacer la improvisación de la retroalimentación? ¿El lector o el oyente? Y ya tú pones la respuesta que es la correcta. Pregunta al escritor, detener al que habla, explicar claramente las ideas y no hacer caso de la redundancia. Ustedes ponen, obviamente, según han leído la información, obviamente, y lo que han aprendido hasta el momento. Y es lo único que tienen que hacer, y lo pueden hacer, sí lo pueden hacer en su libro. No es necesario copiarlo en el cuaderno, pero si alguien dice, yo lo quiero copiar para que se vea mejor, lo puede hacer. Siguiente, recreación literaria. Vea tu antología, así forjamos y conversamos nuestra cultura. Y lee el texto, el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano. Al concluir, continúa con la actividad. Aquí ustedes les dieron un módulo. En ese módulo tiene que estar un libro que se llama antología. Entonces nosotros lo vamos a buscar aquí. Aquí lo tenemos, hablando antología. Entonces lo van a abrir, o en este caso ustedes lo van a tener ahí apuntado en su módulo. El módulo que les digo es como una pequeña caja que le dieron toda esta información. Nosotros vamos a buscar el título, así forjamos y conservamos nuestra cultura. Entonces tenemos que buscar el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano, que sería este. Entonces está en la página 31. Entonces le voy a dar un poquito rápido para que no vayan a marearse algunos. Página 31. Ahora ya me pasé. Vamos aquí a darle poquito. 31. 39. Ok, bueno, ya está aquí cerca. Entonces buscamos la página 31. Ustedes en el libro pues hacen lo mismo. Página 31. Y pues aquí está. El mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano. Ya lo tenemos. Dice, lee el texto, el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano. Al concluir, continúa con la actividad. Entonces vamos a leerlo. Dice, los guaraníes habitaban en el sur de Brasil, en Paraguay y en el noroeste argentino. Se distinguieron por ser enérgicos guerreros y cazadores. A su estirpe aún presente principalmente en Paraguay. Pertenece este mito sobre el divino origen de las voces que intercambian los hombres. El verdadero padre, Namandú, el primero de una pequeña porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se engrandecen llamas y tenues neblinas, habiéndose erguido, asumido la forma humana, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el origen del lenguaje humano. Después nos dice, entérate, ¿qué relación hay entre el haberse erigido y el lenguaje humano? Creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas
primigenias. Antes de tenerse conocimiento de las cosas, creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano, o es el fundamento del futuro del lenguaje humano, e hizo el verdadero primer padre Namandú, que formará parte de su propia divinidad, habiendo concebido el origen del futuro del lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el fundamento del amor, o el prójimo. Después menciona, entérate. Según el texto, ¿qué relación hay entre el lenguaje y el amor? Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas y en virtud de su sabiduría creadora, el origen del amor al prójimo lo concibió, habiendo creado el fundamento del lenguaje humano, habiendo creado una pequeña porción del amor, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, el origen de un solo himno es sagrado, lo creó en su soledad. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas originarias, antes de conocerse las cosas, el origen de un himno sagrado lo creó en su soledad para sí mismo. Luego dice, reflexiona, ¿qué relación hay entre el lenguaje y para sí mismo? Habiendo creado en su soledad el fundamento del lenguaje humano, habiendo creado en su soledad una pequeña porción del amor, habiendo creado en su soledad un corto himno sagrado, reflexionó profundamente sobre a quién hacer partícipe del fundamento del lenguaje humano, sobre a quién hacer partícipe del pequeño amor al prójimo, sobre a quién hacer partícipe de las series de palabras que componían el himno sagrado. Habiendo reflexionado profundamente de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, creó a quienes serían compañeros de su divinidad. Y pues ponen un pequeño dibujo para que no los imaginemos. Posteriormente dice, reflexiona, ¿qué relación hay entre el lenguaje y los compañeros de su divinidad? Habiendo reflexionado profundamente de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, creó a los Ñamandú, de corazón grande. Lo creó simultáneamente con el reflejo de su sabiduría. Antes de existir la tierra en medio de las tinieblas originarias, creó al Ñamadú, de corazón grande, para padre de sus futuros numerosos hijos, para verdadero padre de las almas de sus futuros numerosos hijos, y creó al Ñamandú de corazón grande. Y pues nos pone aquí una imagen como para que nosotros nos imaginemos. Después de haber leído esta lectura, vamos a lo siguiente. Es hora de escribir, dice. Escribe 3 estrategias que hayas llevado a cabo para comprender el texto leído en tu antología. Aquí, ¿a qué se refiere con estrategias? Van a poner 3 opciones que ustedes hayan puesto o hayan realizado. Por ejemplo, si ustedes tienen el libro, lo pueden volver a repetir y volver a leerlo. Yo aquí lo tuve que leer para que tengan más o menos dónde era la página y de qué trataba el tema. Voy a contestar esto en base a lo que yo lo estoy haciendo. Dice, escribe 3 estrategias que hayas llevado a cabo para comprender el texto leído en tu antología. 1, leí corrido, de inicio al final. Entonces yo puedo poner, leer de inicio hasta el final. Eso me ayuda a comprender el texto. Pero si no lo comprendí bien, puedo volver a poner, repetí de nuevo el texto sección por sección. Y la otra, respetar los signos de puntuación o entonación. Ya cada quien aquí va a poner lo que necesitó para entender, obviamente, el libro. Y es todo lo que tienes que hacer. A conversar. Dice, conversa con algún familiar o con tu asesor. Para ello elige un tema de interés para ambos. Determinen algunas reglas para que la conversación sea fluida y respetuosa. Al finalizar, comenten sugerencias que fortalezcan el circuito de la comunicación. Bueno, en esta sección de a conversar es hacer algo sencillo. Si alguno de ustedes que me está escuchando va incluso a una comunidad de línea y tienen un asesor, pues le pueden decir, en esta sección tenemos que platicar un tema. Cualquier tema, el chiste es platicar unos 5 minutos. Y van a determinar algunas reglas para decir quién empieza y después yo. O pueden hacer preguntas de algún tema. Y es todo lo que tendrían que hacer. Siguiente sección, es hora de escribir.
dice, escribe las sugerencias que comentaron al finalizar la conversación. Entonces, ustedes cuando le dijeron al asesor o a un familiar, oye, tenemos que hacer una conversación, para el que habla, ¿qué regla le pusieron? Y aquí van a poner qué regla le puse para el que iba a hablar primero. Y aquí para el que tenía que escuchar. Ponen las reglas que ustedes pusieron. Probablemente la primera regla fue, habla primero el asesor. Después escucho yo. La persona me hace preguntas, después yo respondo. Después él escucha las preguntas y yo le pregunto. Y así pueden ir poniendo lo que ustedes se pongan de acuerdo. En el siguiente dice a conversar. Comenta con tu asesor los resultados de la actividad. Aquí ya después de haber puesto las respuestas, pues puedes comentarlo con tu asesor. Actividad número 3. Dice cuándo, cómo y para qué. Para leer. Lea la siguiente situación. Así es que vamos a leer esta situación para entender qué tenemos que hacer. Dice lo siguiente. Carlos y Petra participaron en la feria de artesanías de su estado. Presentaron bellos textiles, vajillas de barro, sombreros de palma muy finos y cajitas de olinala. Cada vez que se acercaban los clientes, alguno de los dos les ofrecía los productos de tal forma que la mayoría se llevaba alguno. Quien más éxito tuvo con las ventas fue Petra. ¿Cómo convencía? Nadie se atrevía a decirle que no. Como era de esperarse, fueron los que más vendieron. Los demás expositores decidieron darles un premio. Uno de los patrocinadores les entregó el reconocimiento con un breve discurso que traía escrito. Al finalizar, pidió a los ganadores que hablaran frente a todos. La sorpresa del evento fue que Petra se retiró y Carlos. Muy bien, ya después de haber leído el texto, tenemos que reflexionar. Estas preguntas yo se las recomiendo contestarlas en su cuaderno. La primera pregunta dice, ¿qué habrán sentido al estar al frente de tanta gente? Entonces ustedes pueden pensar, Carlos y Petra, al participar, ¿qué habrán sentido al participar y ganarse un premio? Entonces aquí ponen lo que ustedes crean que sintieron. ¿Por qué crees que Petra se retiró? Aquí pueden poner ustedes por qué crees que Petra se retiró del evento. ¿Qué crees que hicieron Carlos y Petra para agradecer el reconocimiento? Entonces ustedes pueden tener una situación de, yo pienso que fue por esto. Y lo ponen en su cuaderno. ¿Has estado en una situación parecida? ¿Qué hiciste? Si alguno de ustedes estuvo ya en alguna competencia vendiendo algo, o se ganó un premio, o se ganó una felicitación en frente de mucha gente, pueden poner aquí su situación y lo que ustedes hicieron. A lo mejor ustedes agradecieron, ustedes sí se quedaron, a lo mejor les dio pena y se fueron. Aquí ustedes pueden responder lo que crean conveniente. Para leer. Siguiente. En muchas situaciones cotidianas conviven las 4 competencias: hablar, escuchar, leer y escribir. Por ejemplo, podemos platicar a otra persona lo que hemos leído o escribir sobre aquello que queremos expresar. Las 4 competencias se unen como herramientas para que la comunicación sea efectiva. Observa el ejemplo. En conclusión, hablar, escuchar, leer y escribir es lo que hace el proceso de la comunicación. Vamos a leer esta información y vamos a ver qué nos pide. Dice, Mariana tiene que participar en una discusión acerca de la importancia de la seguridad laboral. Aún no le definen si su intervención será de forma oral o escrita, pero sabe que tendrá que dialogar con alguien. Ella quiere preparar su participación y se plantea las siguientes posibilidades. 1. Si le piden que sea oral, seguramente participará en una conversación. Tendrá que hablar del tema, de la seguridad laboral. 2. Si le piden que sea por escrito, puede prepararlo de tal forma que la lea como una carta, un discurso o un cuento, sea dicha como en un juicio o como en el teatro. ¿Qué trata de decirnos todo este texto? Muy sencillo. Aquí pone el ejemplo de una persona que se llama Mariana y le dijeron, Mariana,
tú vas a hablar de un tema que se llama seguridad laboral. Y es todo lo que le dijeron. Entonces ella no sabe si el tema que va a hablar tiene que exponer, es decir, una exposición es de manera oral. O simplemente le van a decir, Mariana, solamente escríbelo en un papel. Entonces ella tiene que tomar la decisión si lo escribe como una carta, lo escribe como un discurso o incluso hasta hace un cuento sobre la seguridad laboral. O simplemente se va a parar con alguien y le va a empezar a decir, la seguridad laboral es muy importante y empieza la conversación. Es hora de escribir. Recuerda un día común de tu vida, escribe a continuación alguna de las actividades que realizaste. Aquí lo único que tienen ustedes que hacer, por ejemplo, el día de hoy que están escuchando esta transmisión, hicieron muchas cosas, probablemente desayunaron, probablemente hicieron aseo en la casa, probablemente trabajaron, probablemente fueron a un lugar. Simplemente tienen que poner cómo fue el día de hoy. Reflexiona, ¿en cuáles de ellas te comunicas de forma oral? ¿En cuáles de forma escrita? Muy bien, después que ustedes hayan puesto todo lo que hicieron el día de hoy, lo van a poner aquí, todo lo que hicieron el día de hoy. Después de que terminaron de hacer eso, en su cuaderno, pongan la pregunta, ¿en cuáles de ellas te comunicas de forma oral? ¿Y en cuáles de forma escrita? Voy a poner un ejemplo mío personal así, de forma rápida, no lo voy a escribir aquí, simplemente lo voy a hablar. Por ejemplo, yo el día de hoy puedo decir, hoy me levanté temprano, desayuné, vi un poco de televisión, posteriormente fui al mandado a comprar comida, a comprar ingredientes para hacer de comer, posteriormente fui a cortarme el cabello y posteriormente estoy haciendo las transmisiones de la clase del módulo Hablando se entiende la gente y ayudando a las personas a que terminen su secundaria. Entonces ya pongo todo lo que hice aquí, lo pongo de manera escrita. ¿En cuáles de ellas te comunicas de forma oral? Pues me comuniqué de forma oral cuando fui al supermercado, cuando le pregunté el precio de cuánto iba a ser lo que tenía que pagar, cuando fui obviamente a la estética a cortarme el cabello, pues también me preguntó cómo quieres el corte. Entonces esa sería la forma oral que yo estuve comunicándome. ¿En cuáles de forma escrita? Pues bueno, cuando estoy contestando la pregunta que es hora de escribir en un libro de Hablando se entiende la gente, es cuando estoy poniendo todo por escrito. Ese es como un ejemplo, ya así ustedes lo pueden hacer. Siguiente sección, dice, es hora de escribir. En el siguiente cuadro, acomode las actividades que anotaste. Según leas, escribas, escuches o hables. Puede ser que en alguna actividad utilices más de una competencia comunicativa. Aquí todo lo que yo les dije ahorita lo van a tener que poner aquí como en secciones. Por ejemplo, en la parte de escribir, en mi caso yo voy a poner, estoy escribiendo en el libro Hablando se entiende la gente. Fue ahí cuando yo utilicé escribir. ¿Cuándo utilizaste hablar? Cuando yo le pregunté cuánto era del mandado y cuánto era por cortarme el cabello. El leer, cuando estuve leyendo el libro de Hablando se entiende la gente. Escuchar, cuando ambas personas me dijeron el precio y me dijeron también cómo querían que yo me cortara el cabello. Entonces ustedes van a poner igual todo lo que pusieron aquí, lo dividen por partes. Y ya terminaron esa actividad. Mi recomendación es que traten de utilizar todos los renglones. No dejen en su libro, por ejemplo aquí, voy a poner nomás aquí y ya lo demás lo dejen en blanco. ¿Por qué no? Porque probablemente en tu comunidad, al final de que termines todos los libros del módulo, no estoy muy seguro todavía si eso todavía aplica en algunas partes, pero les piden que lleven el libro y van a verificar que realmente lo hayas terminado. Si pones un renglón o dos renglones, te van a decir, hey, pero te faltó aquí. Traten de llenar siempre todos los renglones de manera completa. Esa es mi recomendación. Reflexiona. Estas preguntas las contestan en su cuaderno y dice, ¿cuál forma de comunicación utilizas más en tu vida cotidiana? Aquí ustedes ponen cuál creen que utilizan más, escrito, hablado o ambas. ¿Cómo mejoraría tu vida si aumentas la práctica de estas 4 formas de comunicación? Es decir, hablar, escuchar, leer, escribir. Y aquí ponen
en qué les ayuda en su vida personal. Para leer. En la comunicación se utilizan diferentes medios para transmitir pensamientos, deseos, necesidades, sentimientos o algún otro mensaje. Existe gran variedad de medios de comunicación. A continuación se presentan algunos. Entonces aquí nos ponen diferentes formas de comunicarnos. Está el teléfono, que todos los conocemos. Estos teléfonos pues ya son un poquito antiguos, pero siguen existiendo, aunque ahora ya más digitales, ¿no? No es lo mismo este teléfono a celular, son cosas distintas, aunque obviamente sirven para hacer llamadas. La radio, obviamente aquí ponen este radio un poquito antiguo, pero ya hoy en día las radios casi siempre son despertadores, pero bueno, en su momento estos radios eran muy comunes. Telégrafo, en su momento esto era muy común, hoy en día ya nadie no utiliza el telégrafo, pero bueno, en épocas, en el siglo pasado se utilizaba mucho. El fax también se utilizaba mucho en el siglo pasado, hoy en día muy pocas empresas lo llegan a utilizar. La televisión la seguimos utilizando, obviamente no esta televisión que ven aquí, ya están más recientes. La prensa o periódico pues lo seguimos utilizando. El cine, bueno, aquí lo representan con esta imagen, pero obviamente el cine todavía existe y obviamente más actualizado e incluso hay cines 3D. Y la computadora, ¿no? Por mencionar algunos, por aquí faltó el smartphone, por ejemplo. Tal vez faltó, por ejemplo, a lo mejor el internet, por ejemplo, también, ¿no? Ponerlo aquí. Dice, es cierto que otras formas de comunicación son la clave Morse, utilizada en el telégrafo, el sistema Braille para los invidentes y el lenguaje manual para los sordos. Bueno, la clave Morse para aquellas personas se utilizaba en el telégrafo. ¿Y en qué consistía la clave Morse? La clave Morse es simplemente hacer como movimientos o como si fueran, como si uno tocara la puerta. Dependiendo cómo tocabas, era una clave para saber qué querías decir. El sistema Braille es en los libros, por ejemplo, libros, revistas, publicaciones e incluso en los billetes. Si tú tienes ahorita un billete, ahí en la parte superior tienen unos puntitos. Eso es para la gente que, bueno, es invidente, ¿no? Y el lenguaje manual para los sordos, que son las señas. Que hay gente que sabe hablar con señas, ¿no? Es hora de escribir. Relaciona la situación con el medio de comunicación según corresponda. Ok, en el lado izquierdo tenemos la situación, en el lado derecho tenemos los medios de comunicación, teléfono, radio, prensa, cine, computadora, fax, televisión y telégrafo. Del lado izquierdo es la situación. Ejemplo, quiero hacer amistad con otras personas de otros países. Entonces, ¿qué medio de comunicación me serviría para yo hacer amistad con otras personas de otros países? Probablemente el teléfono pueda servir. Radio no, prensa no, cine no, computadora tal vez sí, fax no, televisión no, telégrafo no. Entonces, en este caso tenemos dos posibles, el teléfono y la computadora. Las dos pudieran ser respuestas correctas, pero, por ejemplo, si nos vamos a la tercera sección, dice, bueno, este es documento. Vamos a, por ejemplo, aquí, enviar una noticia urgente, mandar un documento urgente vía telefónica, ver mi programa favorito, leer opciones sobre política nacional, la magazine de una historia, conocer esto de anime de mi madre. Bueno, aquí en este caso le vamos a poner la computadora. ¿Por qué la computadora? Porque en la del teléfono está otra la respuesta, que sería, por ejemplo, conocer el estado de ánimo de mi madre enferma. Es decir, puedes hablarle a una persona y decirle, hey, ¿cómo está mi mamá? Por ejemplo. Entonces la computadora suena un poquito más para esta situación, hacer amistad con otras personas de otros países. Enviar una noticia urgente. Puede ser radio, prensa, cine, computadora, fax, televisión, telégrafo. Y ya ustedes van a escoger cuáles. La primera pues ya la hicimos, ¿no? Algunas tienes que leerla bien porque enviar una noticia urgente pues puede ser, por ejemplo, el fax pudiera ser, por ejemplo, la respuesta. También pudiera ser la computadora igual pudiera ser, pero tratemos de
analizar el texto, porque aquí, por ejemplo, dice mandar un documento urgente vía telefónica. Recuerden que los documentos en fax se mandaban, que era como un teléfono. Entonces el fax puede ir aquí. Mandar un documento. Entonces ya aquí descartamos este. Entonces ahí es importante leer primero estos, porque algunos pueden utilizarse en ambas cosas, ¿no? Después, siguiente. Es hora de escribir y se encuentran las siguientes palabras: comunicación, televisión, computadora, telégrafo, radio, teléfono, prensa, cine, carta, fax. Entonces es una sopa de letras, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí, telégrafo. Entonces aquí lo seleccionan en su libro, telégrafo. Y le ponen una marquita aquí, ya la hice, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Después, siguiente, a conversar. Comenta con tu asesor sobre la importancia de los medios de comunicación. Aquí, si vas con un asesor, pues ya le dices, mira, estamos viendo el tema de los medios de comunicación. Bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la página 42, tema 3, gestos, sonidos y colores en la comunicación. Hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Les recuerdo que todo el libro lo vamos a hacer aquí en estas clases totalmente gratuitas para ustedes que están estudiando en INEA, en cualquier comunidad. Les recuerdo que ahorita tenemos el módulo Hablando se entiende la gente. Y ustedes deben de tener su libro, su antología, que es como un libro pequeño, el libro de la revista, una guía y el cuadernillo y hablando de juegos. Algunos módulos tienen el disco, unos discos de programas que se utilizan aquí en el libro. Si no lo tienen, no se preocupen, yo aquí lo tengo y si en actividad nos pide que escuchemos, pues lo escuchamos. De hecho, en la lección 1, en la lección 2 estuvimos escuchando para contestar algunas cosas. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Antes de que se vayan, voy a comentarles dónde ver el curso 1 y el curso 2, o la clase 1 y la clase 2. Así es que les voy a decir de qué manera y sobre todo si son nuevos, pues también sepan de qué manera pueden ver la información. Así es que vamos a ver de qué manera. Lo único que tienen que hacer es entrar a estudiandocontaduría.weebly.com. En San Google le ponen esto, se van a cursos gratis y se van hablando se entiende la gente, que es el módulo. Y posteriormente aquí estarán las clases, clase 1, clase 2 y la clase 3 que la vamos a subir a esta página. Esta es una forma de ver en orden si tú por alguna razón pues no sabes en dónde está. Y lo pueden ver desde su computadora o lo pueden ver desde su celular. Hasta aquí vamos a dejar la información. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima clase en Estudiando, Hablando se entiende la gente, el módulo de INEA. Muchísimas gracias y hasta la próxima.